Facebook. Imer Noticias. Sintoniza la información. Entrevista. 7:48 a.m. Ya nos comentaba antes de la pausa Ana María Muñoz esta nota que está destacando Milenio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que de enero a septiembre del año pasado se cancelaron 1.6 millones de tarjetas de crédito consecuencia de la pandemia, y también a mediados de diciembre la CEPAL mejoró la estimación de crecimiento para México en este 2021, la ubicó en 3.8% en lugar del 3.2% que calculó 2 meses atrás. Pero para hablar de todas estas estimaciones, ¿qué panorama enfrenta la economía nacional en medio de este contexto de crisis sanitaria mundial? Le agradezco muchísimo que esté con nosotros el maestro Enrique Díaz Infante Chapa, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que esté esta mañana con nosotros. Muy buen día, maestro, le agradezco muchísimo que esté en la radio pública. Le saluda Jessica Leal. Hola Jessica, buenos días, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Pues reconocemos que la caída de la economía está relacionada con la pandemia, pero desde su punto de vista, ¿qué papel ha tenido la actual administración para buscar y también para lograr una recuperación? ¿Cuál es su principal reto, pues, de cara a este siguiente año que también parece adverso en cuanto a la situación de crisis sanitaria? A ver, Jessica, me gusta mucho cómo pones la pregunta, porque el tema de la caída de la economía es, como bien señalas, principalmente por la pandemia y todo esto lo que ha implicado la sana distancia y la suspensión de las actividades económicas. Pero, ¿qué papel ha jugado la administración actual para contener la caída y para generar un terreno propicio para una debida recuperación económica? Y en ese sentido, la verdad es que ha quedado de ver mucho la administración actual. No sé, a diferencia de lo que se ha hecho en otros países, ya no digamos en Estados Unidos, que se ha gastado 13% del PIB en apoyos fiscales a las empresas y a los empleados, para que las empresas no cierren, para que los empleados no pierdan su trabajo. Aquí los apoyos han sido de alrededor del 1% del PIB. Me dirás, ¿es mucho o es poco? Pues estamos comparando con Estados Unidos. Bueno, lo que podemos ver es que los países emergentes han gastado alrededor del 6% del PIB. Entonces México solo ha gastado el 1% del PIB. Esto va a impactar, o ya estaba impactando severamente en lo que el año pasado, 2020, y en la pérdida de empleos. Aproximadamente se perdieron como 12 millones de empleos, 1.4 de ellos en la formalidad, el resto en informalidad. Y aunque ha habido, de las empresas cerraron como aproximadamente 1 millón de establecimientos. Se han recuperado algunos, se han vuelto a abrir otros establecimientos, pero ya no son del mismo tamaño, de la misma capacidad. Son muchos establecimientos de subsistencia, opciones de subsistencia. Entonces, esto necesariamente va a afectar negativamente la productividad y el crecimiento del país. Y la administración no hizo nada para dar apoyos a las empresas, ni suficientes. Fue un programa muy limitado de 1 millón de créditos de un monto de 25,000 pesos, que eso, pues lo único que hace, en el mejor de los casos, es que las empresas aguanten un poquito el cerrar, pero no permite que se recupere la economía. Entonces, lo que estamos teniendo es, según Coneval, 10 millones más de pobres, producto de la pandemia. Entonces, en 2020 habrá 70 millones de mexicanos pobres, y en 2018 había 61 millones de pobres. Entonces, estas cifras que tú das del 1.6 millones de tarjetas canceladas, pues hace todo el sentido. Y la recuperación de la que habla CEPAL del 3.8%, pues es una recuperación a partir de una economía que va a caer al 9%. Entonces, es una economía 9% más chica, y sobre eso habrá un crecimiento de 3.5%. Es un rebote, pero es un rebote contenido. Si se hubieran dado los apoyos como en otras latitudes, pues hubiera sido menor el impacto en la economía y el repunte mucho mayor.
reporte inercial como pues se está manifestando en algunas economías también, pero maestro, ¿qué se necesita hacer? Bueno, el gobierno federal ya dio estos apoyos que, como usted nos dice, sobre todo fueron préstamos. ¿Qué se necesitaría? ¿Qué tipos de apoyo necesita el sector productivo para generar riqueza, para generar empleos y también pues para poder pagar sus impuestos? Bueno, lo que se necesitaría es, como señalaba Jessica, lo que se ha hecho en otras latitudes, que se han dado apoyos fiscales importantes. Como te decía, en Estados Unidos, más o menos del 13%, pero esos apoyos fiscales son prórrogas en pago de impuestos, condonaciones de ciertos impuestos y directamente inyección de recursos a las empresas. Esto acompañado además de una política monetaria que tenga un impacto vía créditos a las empresas. Entonces, una política monetaria y una política fiscal. Pero aquí el Banco de México sí hizo su trabajo en la crisis, tratando de soltar el crédito, pero pues la verdad es que con los niveles de informalidad y poco acceso que se tiene al crédito, la baja inclusión financiera, la política monetaria ha estado limitada. En la parte fiscal, pues te digo, 1% es lo que ha dado el gobierno actual. Entonces, ¿qué se necesitaría hacer? Pues dar los apoyos que sí se han dado en otras latitudes para que la gente pueda mantener esa sana distancia, pueda mantenerse en casa de aquí a que las vacunas se aplican y se logra la inmunidad de rebaño, que eso va a durar durante todo 2021. Entonces el gobierno tendrá que ver cómo dar apoyos, y ni modo. En el SEI hemos dicho desde el principio, en el Centro de Estudios Iglesias, que se tendría que endeudar más la economía, endeudar para evitar que haya todavía un mayor deterioro. No se ha hecho eso. Y aún así, ya el nivel de la deuda del país está en 60% del PIB, en el entendido de que esta administración lo recibió en 45% del PIB. Maestro, pero pienso también un poco en estos, digamos, desencuentros que ha tenido la iniciativa privada con el gobierno federal y también otros asuntos como iniciativas como la regulación al outsourcing. ¿Qué opinión le merecen en este contexto? Mira, muy interesante que lo tocas, porque efectivamente la iniciativa privada no ha encontrado en el gobierno un aliado, al contrario, con iniciativas como la del outsourcing y el terrorismo fiscal que ha desatado, lo único que ha hecho es inhibir más la inversión. Entonces, no solo debería de estar dando estímulos fiscales, sino de que debería de estar conteniendo esas iniciativas o platicándolas, acordándolas para que de alguna manera se pudiera impulsar la formalización del empleo y que el mismo no fuera vía outsourcing, en el entendido de que el outsourcing no todo el outsourcing es malo, o sea, es esta tercerización del empleo en ramas como contabilidad o administración de las empresas es necesaria, y mientras se esté pagando seguridad social, mientras los trabajadores no pierdan, no se precarice el empleo, no pierdan acceso a la salud, a las pensiones, no es malo el outsourcing. Entonces lo ha demonizado este gobierno, y eso pues ha afectado mucho el clima de inversión. También, como tú decías, estos desencuentros, bueno, pues esta administración arrancó cancelando una inversión de 13,000 millones de dólares, de los cuales ya llevaban invertidos 6,000 millones, y estoy hablando del nuevo aeropuerto internacional de México, y de ahí cancelar los contratos para los gasoductos, malas señales, y siguiendo con el terrorismo fiscal para mantener la recaudación, pero todo esto desincentivando la mayor inversión. Entonces, si no hay inversión, no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no va a haber mayores empleos. Y el dar mayores empleos es la mejor política social, y este gobierno no lo está promoviendo. ¿Cuál sería su expectativa para este año? Digamos, ya pensando en un esquema más optimista, ya está acercándose la vacuna, probablemente pues bajen los contagios, esperemos. ¿Cuál sería la expectativa en este año 2021 para el sector, para crecer en las finanzas de nuestro país? A ver, tú ya lo señalabas, Jessica. La CEPAL habla de un 3.8% de crecimiento, y el Fondo Monetario Internacional habla de que la economía va a crecer como 3.5% en el 2021. Eso es bueno, es más, va a ser similar a lo que va a crecer Estados Unidos. Ellos esperaban crecer 5.2 y van a estar más o menos también como en 3%.
en 2021, pero en el entendido de que Estados Unidos se cayó 4.3%, de que América Latina se cayó 8.1%, y que México se cayó 9%. O sea, solo nos caímos, el país que más se cayó de los economías emergentes más que nosotros fue la India con 11%. Y luego nosotros. Entonces, ese crecimiento, esa expectativa de crecimiento, pues es un rebote más o menos natural. Entonces, vamos a acabar por un sexenio 2024 con una economía del tamaño de la que teníamos en 2018. Es decir, en el mejor de los casos va a ser un sexenio perdido, y esto se podría haber evitado si el gobierno no hubiera arrancado cancelando aeropuertos, si no hubiera cancelado los contratos de gasoducto y luego renegociándolos además en los términos, y si no hubiera iniciado todo ese terrorismo fiscal y esas iniciativas como el outsourcing sin platicarlo con los empresarios. Lo que nosotros desde el Centro de Estudios Iglesias hemos propugnado es por impulsar un sistema de seguridad social universal que diera acceso, salud universal a las gentes, pensiones, seguros de desempleo, que todo eso hubiera ayudado a contener la pandemia, y hacia allá nos deberíamos de mover ahorita. Esta iniciativa del outsourcing se debería estar inscribiendo ahí, pero sin que se demonizara el outsourcing y sin que que se acordara con la iniciativa privada en qué términos estar impulsando la formalización. Pero eso no se está haciendo, y lo único que se va a lograr es precarizar más el empleo, tener un mayor número también de trabajadores en la informalidad, y ese crecimiento del 3.5% pues va a ser pues un rebote, quién sabe qué tanto sostenible, porque las empresas han cerrado y los empleos se han perdido. Empresa que cierra, como te digo, se vuelve a abrir, quizás más chiquita y quizás como una opción de subsistencia que no genera productividad ni crecimiento. Y empleo que se pierde en la formalidad ya no se recupera en la formalidad. Entonces, ese 3.5 del que habla el Fondo Monetario Internacional, 3.8 que calcula la CEPAL, quizás después en el 2022 vaya a haber una caída y se va a mantener en niveles muy bajos y tendremos un sexenio perdido. Un panorama muy adverso, de verdad, maestro. Le agradezco muchísimo su opinión experta, y pues si nos permite seguiremos en contacto también para seguir analizando todas estas expectativas. ¿Qué panorama viene para nuestro país? Por supuesto, Jessica, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, es el maestro Enrique Díaz Infante Chapa, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Son las 8:01 a.m. Hacemos una pausa, tenemos más.